Hola y bienvenidos a esta sección. A continuación miraremos formularios en HTML5. Lo primero que haremos será comentar nuestro código. Vamos acá, formulario para registro de personas. A continuación crearemos las etiquetas básicas para un formulario. Escribimos la palabra form y automáticamente se nos crea la etiqueta form con su etiqueta de cierre. Tenemos también un atributo llamado action. Este será el enlace a donde viajarán los datos de los diferentes componentes que vamos a tener dentro del formulario. Me refiero a que esto va a ser procesado dentro de posiblemente la misma página o de otra página a la cual enviemos toda la información. Y es aquí donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, recibir datos.html, por decirlo de esta manera. HTML sería la extensión. Otro atributo que podemos tener es el método en el cual a través del cual nosotros vamos a estar enviando dicha información. Y tenemos tres tipos de métodos. Podría ser get, post o dialog. En este caso lo vamos a dejar como método post. Más adelante explicaremos cómo es que funciona esto de estos atributos de los formularios action y method. Sin embargo, por el momento es importante que te vayas familiarizando con dichos atributos o propiedades. Perfecto. Entonces, todos los elementos que contenga el formulario deben de estar dentro de la etiqueta de apertura form y su respectiva etiqueta de cierre. Un elemento que podríamos tener y que es muy común en los formularios tiene que ver con los labels. Los labels, aquí por defecto me escribe un atributo llamado para o for, no es necesario, simplemente vamos a escribir acá el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, podríamos comenzar con nombre completo, dos puntos. Si le damos control S, vean cómo automáticamente aparece la leyenda nombre completo. Podríamos tener el primer control para recibir o para captar la información que el usuario vaya a llenar, en este caso que va a acompañar al label nombre completo. Podría ser, por ejemplo, un control de tipo input, de tipo text, un input de tipo text, el cual recibe un nombre y el cual recibe un ID. Este nombre podría perfectamente llamarse nombre guión bajo, acordémonos de los espacios porque aquí es como estar nombrando un elemento único, entonces le vamos a poner nombre completo y de igual manera en el ID, nombre completo. No hay problema porque está llamándose tanto el ID como el nombre, el name, la propiedad name, de la misma manera, pero para el mismo atributo, es decir, para el mismo elemento. Perfecto. Damos control S y vemos cómo se crea el respectivo control. Otra propiedad muy importante dentro de los input es si este control va a tener algún tipo de condición, es decir, si es requerido o no que el usuario lo llene al momento de estar procesando el formulario. Entonces, para eso, si nosotros queremos si nosotros pensamos en que este puede ser un control que va a recibir información obligatoria, entonces simplemente le vamos a decir que es requerido y automáticamente, aunque no lo podemos ver todavía, pero este control va a sí o sí recibir un valor. Si no, el formulario no se va a procesar y no se va a poder enviar a la URL que nosotros hayamos establecido en el action. Es el atributo que vamos a escribir a continuación. Tiene que ver con un placeholder. El placeholder es básicamente
un rótulo o una leyenda que ayuda al usuario a ingresar de manera correcta la información. Por ejemplo, le podríamos colocar ingresa tu nombre completo. Esto, al darle control S, veremos que nos aparece la leyenda aquí: ingresa tu nombre completo. Este es el placeholder. Significa que este texto está ahí de manera en forma de ayuda para que el usuario pueda saber con más exactitud qué es lo que debe de rellenar en este campo, porque podría ser que a lo mejor la etiqueta que está a la par no sea muy descriptiva. Entonces este tipo de elemento llamado placeholder nos puede asistir en algún momento o en algún campo donde nosotros queremos expandir un poco más el tipo de información que necesitamos recibir a través del mismo control. Si nosotros comenzamos a escribir acá, el placeholder desaparece. Si eliminamos, el placeholder vuelve a aparecer. Así es como funciona. Vamos entonces a dar unos saltos de línea. Acá vamos a escribir BR, lo vamos a escribir 2 veces para hacer doble salto de línea. Y vamos a escribir otro label. Y este label que vamos a escribir tiene que ver, en este caso, con, o lo vamos a preparar para indicar que necesitamos otro control, por ejemplo, el correo. Entonces vamos a solicitarle al usuario el correo. Correo, 2 puntos, presionamos Enter y vamos a escribir un control de tipo input, pero en este caso el input de tipo text no será, sino que lo vamos a escribir de tipo correo. Entonces escribimos tipo email. Podríamos decirle también que es requerido. Otro control que podríamos tener, vamos a escribir el label primero, pero antes vamos a hacer doble salto de línea para mantener los espacios, y en este label le vamos a poner que necesitamos la fecha de nacimiento de la persona. Entonces le vamos a poner fecha de nacimiento. Damos control S. Y vamos a escribir o vamos a ingresar un nuevo input. En este caso no es de tipo text, no será de tipo text, sino que será de tipo date. Y vean que automáticamente nos da un formato día, mes, año, el cual podríamos cambiar si así lo creemos necesario. Sin embargo, creo que el formato está bien. Aquí podríamos hacer la navegación, elegir un día y perfecto. También le podríamos decir que es requerido con el required. Vamos a escribir otro doble salto de línea, BR, otro label para otro tipo de control. Ese tipo de control podría ser, por ejemplo, un tipo de control numérico, por ejemplo, edad. Aunque la edad la podríamos calcular, si más adelante así lo quisiéramos, a partir de la fecha de nacimiento. Sin embargo, a fines educativos y para que vayamos conociendo los tipos de controles, vamos a ir creando otro tipo de input. Vamos a decir que este es un input de tipo number. Entonces, number. Entonces, básicamente lo que va a suceder es que se va a crear un control de tipo number, como ustedes pueden ver acá. Vean que aquí controlamos los valores. La diferencia es que aquí, aunque en este momento estoy escribiendo, no me permite ingresar textos alfanuméricos, solo me permite números. Podríamos tener una validación para que no sea negativo en ningún momento, es decir, que el valor mínimo sea, por ejemplo, mayor que 0, es decir, de 1 en adelante. Entonces, antes de continuar, vamos a darle aquí un nombre para que no se nos olvide. Lo mismo para la fecha. Entonces, vamos a ponerle un name, le vamos a poner fecha, bajo NAC, es decir, fecha de nacimiento. Vamos a ponerle aquí de igual manera edad, el ID va a ser también edad, y como he mencionado antes, podríamos ponerle un valor mínimo. Entonces hay una propiedad llamada min length, que sería longitud mínima, y
la propiedad min. Entonces le podríamos decir que el mínimo va a ser 1. Entonces, cuando estemos acá navegando, vean que aunque yo le dé clic, 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 nunca pasa es decir, no baja del 1. Y así le podríamos decirle que lo queremos mínimo de 10. También podríamos decirle que lo vamos a limitar en un rango, es decir, de 10 a un valor máximo, que podría ser, por ejemplo, 15, para dar una idea. Entonces, veamos. Tenemos mínimo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 y no pasa de 15. Pero eso es básicamente innecesario en ese momento porque sabemos que cualquier persona puede tener inclusive más de un año. Entonces lo vamos a dejar así de esta manera. Lo importante es que vayamos conociendo los controles. Otro tipo de control podría ser, por ejemplo, los radio buttons. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle acá que nos diga cuál es su género. Entonces vamos a escribir aquí un par de BRs para hacer el salto de línea. Vamos a escribir un label. En este label le vamos a poner, por ejemplo, género. Género. 2 puntos. Guardamos. Y a la par del género podríamos tener los input de tipo radio. Entonces vean que me aparece aquí el de tipo radio. Y como ustedes pueden ver, tengo básicamente un valor. Pero en este caso, lo que ocuparía sería duplicar esto, obviamente, porque necesitamos tener 2. En este caso, necesitamos darle un valor. Entonces, hay una propiedad llamada value y a este le vamos a poner femenino. Y al de abajo le vamos a poner como valor masculino. Obviamente si lo doy guardar todavía no se nota. ¿Por qué? Porque aquí debería de tener algún tipo de etiqueta. La etiqueta básicamente debe de estar dentro del mismo control. Entonces podríamos nosotros colocarlo de esta manera. Podría ser que nosotros coloquemos aquí un label y le pongamos, por ejemplo, femenino al primero. Le damos control S. Vamos a ver. Perdón, lo escribí acá. Escribimos acá. Femenino. Lo mismo sería para el masculino. Entonces vamos a escribir un label. Vamos a escribir acá. Masculino. Damos control S. Ya tendríamos los valores. Entonces este representa al femenino y este representa al masculino. Al tratarse de un control de tipo radio, significa que solamente es válida una de las dos opciones. No puedo tener las dos opciones marcadas. Lo que sí podría hacer es que tengamos por acá otro tipo de control llamado, por ejemplo, pero antes déjenme hacer los saltos de línea. Pongamos que este usuario se quiere suscribir y entonces quiere que le lleguen notificaciones al correo periódicamente. Entonces podríamos decirle aquí, deseo recibir notificaciones. Entonces bien, después de esto podríamos tener un checkbox. Ahí está, vamos control S y la diferencia es que este sí podríamos tener más elementos de tipo checkbox y básicamente los podríamos seleccionar todos los que quisiéramos. Esa es una de las diferencias básicas en este tipo de control. Sin embargo, solo necesitamos uno para este ejemplo. Y ya para finalizar, lo que ocuparíamos sería un botón que procese toda la información, es decir, que envíe la información a su destinatario. Entonces, podríamos tener aquí un input de tipo submit. Entonces aquí le podríamos poner enviar. Y se me olvidó los saltos de línea. Entonces, aquí BR, otro BR y listo. Perfecto. Entonces, esto se va a enviar a la página de recibir datos que no existe de momento. La página de recibir datos va a tener que procesar esta información. Sin embargo,
voy a quitar el action y voy a poner esto porque al darle clic en enviar no quiero que se me envíe a la página de prueba que tenía, a la página que aún no existe. Entonces veamos cómo funciona eso. De hecho, fíjense que esto, como les decía, se me creó de tipo button. Y entonces aquí debería decir tipo submit. Al decirle que es de tipo submit y le damos un clic, vean que ahí automáticamente me hace el envío. Pero como no he rellenado el formulario, hace la validación y a todo lo que yo le puse que sea requerido, vean que automáticamente me salta la alerta diciéndome completa este campo. Si yo quito el requerido, por ejemplo el nombre completo, control S para guardar y lo voy a enviar, vean que ya no me pide en el primer campo que sea requerido, pero sí en el segundo, porque en el segundo sigo manteniendo la política de que sea requerido este campo. Ok, lo vamos a ver tal y como estaba, porque todos los campos me parece a mí que deben de ser requeridos en este momento. Vamos a darle control S, entonces vamos a llenar aquí el nombre completo, David Ezequiel Reyes Casco. Vamos a saltar al correo electrónico de Reyes, vamos a ver, de Reyes arroba. De hecho, fíjense que también para comprobar la validación que es de tipo correo, le voy a dar enviar y vean que me dice que tengo que incluir la arroba, etcétera, etcétera. Entonces, bien, arroba, vamos a ver si con eso basta. Aún así me falta el dominio. Entonces lo vamos a poner arroba upnfm.edu.hn y con eso la regla estaría cumpliéndose. Ahora vamos a la fecha de nacimiento. Me dice que debo de completar el campo de igual manera. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle un año, por ejemplo, bueno, cualquier año, no sé. Vamos a ponerle aquí cualquier día, al azar. Ok, y luego con la edad, si lo voy a enviar, bueno, ahí se procesa el formulario, pero como ustedes pueden ver, cambié el action y básicamente la información viajó, pero no tengo una página para recibir esa información. ¿Y por qué viajó? Se preguntarán si aún no había llenado la edad, ni el género, ni la última opción que dice deseo recibir notificaciones. Eso es porque aquí simplemente no le puse el requerido. Entonces, como estos datos no eran requeridos, por eso se procesó el formulario y se hizo el envío. En el siguiente video veremos otros elementos aparte de los que ya hemos visto. Miraremos los menús desplegables o drop down, como lo queramos llamar, y algunos elementos dentro del mismo formulario que se hacen uso o que suelen ser utilizados para adjuntar algún tipo de archivo en específico. Así que nos vemos en el siguiente video.